El término economía mixta se refiere al sistema de organización económica en el que se combina la actuación del sector privado con la del sector público, que actúa como regulador y corrector del primero. En una economía mixta, la mayoría de las decisiones económicas son resueltas mediante la interacción de vendedores y consumidores en el mercado. No obstante, el Estado tiene un rol complementario esencial. Por tanto, en este sistema mixto, la mayoría de las decisiones son tomadas por los agentes privados de la economía, los hogares y las empresas, que deciden qué, cómo y dónde producir. Pero al mismo tiempo, la actuación del Estado también está presente, cubriendo los fallos del mercado, como por ejemplo proveyendo a la población bienes públicos o redistribuyendo la riqueza a través de impuestos y subvenciones para establecer una sociedad más equitativa. La economía mixta es una mezcla de los dos extremos de sistemas económicos básicos, la economía capitalista y la economía planificada. En el primer caso, el libre mercado es el mecanismo esencial para resolver las tres preguntas básicas de la economía: qué, cómo y para quién producir. En el segundo caso, en cambio, es el Estado el que de manera centralizada responde a dichas preguntas. De este modo, y gracias a estas combinaciones de actores, las limitaciones de los dos sistemas anteriores quedan reducidas o corregidas. Rol del Estado en una economía mixta. En una economía mixta, el Estado tiene un rol esencial. Marco jurídico. El Estado debe crear y asegurar un marco de leyes para que el mercado pueda funcionar bien. Regularización del Estado. Interviene cuando existen fallas de mercado que impiden lograr un resultado eficiente. Mejorar la distribución del ingreso. El Estado está buscando alcanzar un sistema de reparto más igualitario o al menos asegurar un resultado eficiente. Mejorar la distribución del ingreso. El Estado busca alcanzar un sistema de reparto más igualitario o al menos asegurar un mínimo para que las personas puedan sobrevivir. Se encarga de la producción de algunos bienes y servicios. El Estado, ya sea por sí mismo o contratando a empresas privadas, asegura la provisión de algunos bienes y servicios que son necesarios para las personas, pero que no son rentables para las empresas. Fallos de mercado. Sus situaciones donde el mercado no sea capaz de asegurar los recursos de forma eficaz, como la luz y las alcantarillas, etc. En el siglo XXI, la mayoría de los países tienen una economía mixta, que puede estar más cerca de la economía de mercado o de la economía planificada, pero siempre tendrán un poco de ambas. Un ejemplo del sistema mixto es el llamado estado de bienestar. Bajo este sistema, la mayoría de las decisiones económicas se toman en el mercado, pero el Estado desarrolla un conjunto de actividades con el fin de alcanzar algunos objetivos sociales y distributivos. El desarrollo de la economía mixta. Después de la Segunda Guerra Mundial,
Las limitaciones que presentaban los dos sistemas económicos existentes hasta la fecha, que es el sistema de economía del mercado y la planificación centralizada, se comenzó a aplicar un nuevo sistema en la mayor parte de los países de Europa Occidental, que es el sistema de economía mixta, que busca combinar las ventajas de los otros dos anteriores. Economía mixta en el siglo XXI. Actualmente, la mayoría de las economías en el mundo han adoptado por el sistema de economía mixta. Todas combinan elementos propios de dos sistemas, aunque el grado de intervención del Estado es muy diferente en unas que en otras. Por ejemplo, en las economías europeas, el papel del Estado suele tener un peso mayor que en Norteamérica. En cambio, en economías como la China, que se considera planificada, aunque el Estado es un gran protagonista en ciertas regiones y sectores, se permite la acción del mercado, por tanto también se acaba combinando elementos de dos sistemas. En general, hablamos de economías de mercado cuando nos referimos a aquellas en las que se predomina la acción de dos mecanismos de mercado y planificadas, aunque aquellas donde la mayoría de las decisiones económicas están basadas en la acción estatal, pero en la práctica, todas o en la gran mayoría de las economías existentes combinan elementos de ambas y por lo tanto son llamadas economías mixtas.